Ya estamos aquí para llevarles a ustedes un vídeo más. Espero que todos estén bien. Espero hoy por la mañana ahí quise hacer un video de un monólogo un poco para que ustedes vieran cómo yo me levanto por la mañana con alegría para empezar la vida, empezar a trabajar. Y bueno, quise hacerle un monólogo. Espero que entiendan de que yo no hago chistes para que la gente se ría, es para reírme yo, para ser alegre yo. Pero bueno, si ustedes no lo entienden o lo entienden, bueno, traten de entenderlo. Entonces, hoy vamos a hablar del pueblo judío y hoy voy a leer porque me interesa aprender bien del tema y que ustedes también, después que termine este video, indaguen en lo que es el pueblo. El pueblo judío es una colectividad étnico-religiosa, son muy religiosas y Dios es su guía. Es decir, son muy religiosos y la palabra Judá lo que significa es yo amo a Dios, yo creo en Dios y Dios es lo más grande. Es un etnio religioso y cultural de descendencia del pueblo hebreo. Acuérdense que los judíos, el lugar de donde ellos se iniciaron es en Ur, que es ahora actualmente el país de Irak, y de los antiguos israelitas del levante mediterráneo. La religión constituye un posible aspecto de pertenencia al pueblo judío, así como las tradiciones, prácticas culturales y sociales y lingüísticas. Es decir, los judíos es una comunidad, como puede ser cualquier comunidad. Ahora, de que los judíos fue una comunidad que creció en el mundo entero y fue capaz de expandirse por el mundo, de eso estamos totalmente de acuerdo. Y si bien puede presentar características comunes, tales como el idioma o la creencia, los judíos no constituyen un grupo étnico homogéneo. Y ahí vamos a entrar a hablar dentro de un rato. Y por ello, la definición precisa de judío es controvertida y puede variar dependiendo del énfasis que se haga en la observancia religiosa o identidad secular. Es decir, ya les dije y también hay que tener en cuenta, muy en cuenta, que cuando una raza, es mi modo de ver, ya sea cualquier raza, y todo funciona así, durante la vida también, una raza comienza con diferentes características, cosas en comunes, porque para pertenecer a una raza o a una etnia o a un círculo, como quieran llamarlo, hay que tener en cuenta de que tenemos que tener cosas en comunes, pensamientos en comunes, parte cultural en común, religión en común, tenemos que tener muchas cosas en común, aunque no seamos iguales, para poder, para poder estar dentro de esa comunidad. Que hay diversas opiniones, como aquí dice, que no son homogéneos, es verdad, pero los judíos sí estaban, en esa comunidad estaban bien situados y en ese momento era, ya lo decía, judío, Dios es lo primero es Dios y por ahí, a partir de ahí, todas las demás cosas como culturales, sociales, como ya le decía. Ahora, los judíos han sufrido en la historia, han sufrido de destierros, guerras y mucha muerte. Hubo una época que murieron hasta 6 millones de judíos en una opresión, en que fueron oprimidos. Es decir, los judíos han sufrido una larga historia de persecución en diferentes lugares y su población ha ido variando a lo largo de los siglos. Según los datos de Berman Hair Data Bank, en 2015 la población judía alcanzaba un 14,3 millones, lo que representa alrededor del 0,2% de la población mundial. Ya se puede imaginar el arraigo que tiene esta raza en el mundo. Y yo siempre escuchaba que se hablaba de los judíos y se hablaba de todo este pueblo, que para mí es fantástico. Y como ya le decía, no podemos guiarnos por lo que está pasando en la actualidad, que no quiero abordar mucho el tema, porque como ya les dije, pasa mucho. Un ejemplo, esta etnia ha tenido sus desmembraciones porque es normal que a medida que va pasando el tiempo son diferentes épocas, diferentes pensamientos. Es como el Abacua en Cuba, que se dice que el Abacua en Cuba ha perdido como que
no es diferencial, pero es normal. Para mí son transiciones que tienen que pasar y desarrollos que tienen que pasar en toda comunidad, en todo país. Que tiene que haber un cambio una viabilización de la forma de pensar. Y pasa en el Abacuá, en Cuba también, que ya no es igual que al principio porque hay otras épocas que lo ven diferente y que hacen de esta religión un desarrollo a diferentes niveles. En el caso en el que la Abacua es para mí una religión de mucha hermandad y de mucho prestigio en Cuba, y le mando felicitaciones a todos por mantenerla y por mantenerla viva y por mantenerla con los valores. Ahora, hablando de los judíos, en el caso de los judíos, hay algunas informaciones que han traído como consecuencia algún disturbio en el pensamiento de los judíos, porque los judíos de estos que empezaron en Irak, en Ur que empezaron a los de ahora, es decir, a los que no son de arraigo judío, que es como que lo llaman a la religión, va a ser judío porque quiere ser judío porque quiere estar dentro. Y no, a lo mejor no tiene los pensamientos ni los valores de religión y de todo lo que ha pasado, esta raza, esta linda raza. Y ahí como pasa en todo, y pasa en todo en la sociedad, señores. Los cambios de pensamiento y los cambios de arraigo y los cambios religiosos y culturales pasan. La música se transforma, es una transformación, una revolución. La gente piensa que revolución es un concepto de revolución, de comunismo. No, no. Revolución es transformación, es cambio. Y pasa en toda la raza. Yo no critico, lo que sí no estoy de acuerdo ni con el terrorismo, ni con la violencia, ni con nada de eso, ¿ok? Sea la religión que sea, ¿ok? Pero no podemos poner en un cubo, dentro de un cubo, dentro de lo que tú quieras poner a todos, porque han hecho una historia muy linda y fueron oprimidos y opresores, y tuvieron que ser opresores por culpa de ser oprimidos y de ser desterrados, y esto llegó como consecuencia. ¿Por qué los judíos son tan prósperos? ¿Por qué los judíos son tan prósperos en los negocios? Ahora, yo estuve leyendo un artículo y entonces dije, bueno, voy a, voy a entonces a hablarle un poco lo tuve que leer, ¿no? Y lo aprendí, es interesante. Bien, conoce los secretos para que los judíos sean tan prósperos y ponlo en práctica. Aquí dice que desde que era muy joven siempre me inquietó conocer por qué los judíos, es decir, la persona que está, se calcula que los judíos son, que hay 13 puntos, 13,75 millones de judíos en el mundo, ¿ok? Lo cual cabe destacar que los judíos, siendo una minoría, no solo han destacado con éxitos en la parte empresarial, de negocio. Al comenzar esta investigación me encontré con cosas sin sentido como supuestas tradiciones judías para atraer el dinero, como conservar un billete, es lo que decía ahorita, tener arraigo, conservar un billete, guardar algo por mucho tiempo. Y ellos tenían ya ese arraigo al comenzar la investigación. Aquí lo dice, con cosas sin sentido como supuestas tradiciones de guardar algo para que te dé suerte o para que te traiga a tener esa viabilidad del dinero, ¿no? Y estaba aquí mirando también que otras fuentes atribuyen el éxito judío al negocio de las usursa, es decir, el ejercicio de prestar dinero a altas tasas de interés. Eran negociantes de prestar dinero para tener lucro, es decir, pero claro, también les voy a decir, usted presta dinero, le devuelven una tasa de intereses, ese dinero siempre está, pero no es seguro. ¿Por qué no es seguro? Porque si usted presta el dinero y no se lo devuelven sin tasa, lo perdió. Es decir, que eran arriesgados al hacer el negocio. Ahora, afirmaciones con estas carencias de todo sentido y profundidad, de cómo un grupo étnico ha logrado un grupo étnico ha logrado tanto en tantos diversos lugares y economía, y llegue a la conclusión que el éxito judío radica simplemente en la conexión profunda de su doctrina teológica. Es decir, ese arraigo que tenían los judíos por Dios, como ya le dije, Dios era su principal guía, ellos también, es decir, en esta investigación que se hizo y leí, ellos creen
que era el arraigo mismo que tienen por su teología y por su forma de ver la religión y creer en que puede pasar, ellos lograban tener éxito en los negocios que hacían porque decía que Dios le iba a dar el lucro que ellos precisaban por su actitud ante la vida o ante lo que estaban viviendo. El éxito radicaba simplemente en la condición profunda de la doctrina teológica y como la aplicación en toda el área de la vida, entre ellas y hacer negocio. Increíble. Los Torah, es decir, lo que los cristianos conocen como los primeros 5 libros de la Biblia, y el Talmud, un libro que reúne una serie de discusiones rabínicas que podríamos decir son la interpretación abierta de la primera, son la base del pensamiento de la educación judíos, de los cuales se desprenden muchos de sus comportamientos. Es decir, ¿cuál es entonces el secreto del éxito del pueblo judío para hacer negocio? Y podemos buscarlo. En primer lugar, el conocimiento de juntar el dinero. Es decir, tú gastas para vivir, ¿no? Ellos gastan para sus primeras necesidades, pero guardan una parte de lo que lucran. Esa parte que lucran es la que ellos invierten. Invierten durante tiempo. Es decir, ellos son capaces de guardar el dinero hasta que tengan una fuente importante para hacer la inversión, sin contar varios frentes. Y uno, como ya les decía, son los intereses del dinero que prestan para vivir de esos intereses que después hacen los negocios. Es muy interesante, es muy interesante. Y en las economías como Cuba, a veces, mira, yo le pongo un ejemplo, yo gasto más de lo que tengo. Es decir, a mí el dinero no me es decir, no lo tengo como algo que tiene que ser arraigado, no. Yo tengo dinero y gasto, y es un error, ¿sabes? Siempre hay que tener un dinero de parte y sobre todo no tener miedo a invertir. En primer lugar, le voy a leer esto. En primer lugar, el conocimiento es pilar fundamental de todo judío, no solo de sus libros sagrados y sus tradiciones, sino el conocimiento secular. Cuando hablan de século, es de siglo. Es decir, la preparación universitaria no judío en todos los campos del conocimiento. Por ejemplo, se dice que el 87% de la población judía en los Estados Unidos llega a la universidad. Es decir, que también es una raza inteligente, es una raza que le gusta prosperar a nivel del pensamiento, de la inteligencia, lo que tiene, y de ahí es esa habilidad que tiene para hacer negocio. Es decir, es una raza para mí muy interesante, es una raza muy interesante, de verdad que ahora un poco hablando en general, porque estamos hablando en general y entonces, bueno, como ustedes saben, mi política de estos videos es que vamos a hacer un tema, yo lo estudié más o menos, me preparé más o menos, dije más o menos lo que creía y lo que he leído hasta hoy, que ha sido he leído mucho, pero ya contacté con un amigo judío de aquí de Portugal, un amigo que conozco hace mucho tiempo, que va a venir aquí y entonces va a explicar bien para que todos tengamos y todos aprendamos, porque es lo más importante. A veces las personas aprenden yo hago estos videos así, sin prepararlos tanto. Y lo que hago es eso, tratar de que ustedes también cuando me oigan, ustedes se pongan y busquen el tema de los judíos y así vamos, vamos haciendo muchas cosas, vamos aprendiendo, todo el mundo va aprendiendo y así vamos elevando el nivel cultural que bien que nos hace. Bien, como yo les había prometido, cada tema va a tener un acompañante siempre de una entrevista. Hoy le tenemos la primera entrevista del canal, es con una muchacha, con una especialista en ostomatología, que se llama Ana Silva, es amiga mía hace mucho tiempo. Vamos a hacer una entrevista. La entrevista no está preparada. Voy a hacer la primera entrevista que he hecho durante toda mi vida
y siempre he soñado hacer una entrevista diferente. Van a ver que va a ser diferente, aunque las preguntas sean, respuestas, ella es la protagonista. El entrevistador nunca puede ser protagonista. Tú puedes prepararte para la entrevista en términos de los temas que se van a hablar. Del ojo, en este caso vamos a hablar del ojo, cómo compone el ojo, toda la importancia del ojo, pero vamos a hablar lo más profundo. Ya lo hablamos, pero lo hablamos un poco eh, por encima. Hoy lo vamos a tocar de verdad, porque este es un especialista y que conoce del tema y nos va a hablar con calma. Ella habla portugués, yo no sé qué va a hablar despacio, después veremos cómo yo puedo ir traduciendo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Para mí ha sido un placer siempre que me estén escuchando. Gracias por sus likes, gracias por todos los comentarios, por sus visualizaciones, por todo. Y decirles que de verdad me siento muy bien haciendo estos videos y voy a seguir, no me voy a parar, voy a seguir. No, lo que quiero es divertirme porque el momento de expresarme en una cámara me hace feliz. Siempre quise ser locutor deportivo, bueno, no pudo ser por lo que fuera. Yo creo que a lo mejor hubiera sido mi profesión, pero bueno, no importa, ya está hecho, ya yo intentaré hacerlo por aquí. Quiero decirle que gracias de nuevo, gracias, muchas gracias de verdad por soportarme. Voy a trabajar duro para ir mejorando muchos aspectos. Las críticas constructivas y negativas igual son críticas, es su opinión, siempre deo su opinión, no porque sea amigo, si está mal algo usted lo dice y lo pone ahí, yo lo voy a leer y ningún comentario negativo me va a tirar abajo. Gracias de verdad. Hoy la entrevista va a ser muy buena, va a ser a las 9:30 de hora de Portugal. La hora de Estados Unidos será a las 5 más o menos, la hora de Argentina será a las 5 también. La hora de Cuba son 5 horas, va a ser, bueno, para ustedes casi todos van a ser las 5 y va a ser una entrevista espectacular. Gracias y de verdad los quiero mucho, gracias.